Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hoy trataremos el tema de la depresión posparto. Este es un tema bastante interesante que, bueno, son algunas mujeres cuando dan a luz, pues son diagnosticadas de este síntoma, de esta depresión posparto. De hecho, al acuñar esta etiqueta, es como que ya nadie se hace ningún tipo de duda o de pregunta del por qué le ocurre eso, ¿no? Al poner la etiqueta, pues bueno, es algo que pues a veces les ocurre a algunas mujeres, ¿no? Es como verlo de una forma habitual o normal ese proceso. Pero ya sabéis que nosotros en este canal nos gusta averiguar, nos gusta descubrir, nos gusta hacernos preguntas, dudar. ¿Por qué algunas mujeres al dar a luz sufren de esta depresión posparto y otras mujeres al dar a luz están perfectamente bien? Bien, primeramente tenemos que partir de la base de que esta madre que ha dado a luz está bien, es decir, su entorno familiar pues está bien con su marido, es decir, no ha ocurrido ningún evento que pueda justificar esta depresión repentina. Si no lo hay, entonces ya decimos que esa mujer está en un exceso, porque está teniendo una depresión posparto cuando no hay un motivo evidente que la pueda justificar. Cuando esto ocurre puede ser por varios motivos. A veces ocurre que esta mujer durante el embarazo le ocurrieran cosas que reprimió, por ejemplo, el propio hecho de quedarse embarazada. Quizás sea un hijo no deseado. Y esta mujer de alguna manera como que posiblemente pudo camuflarlo, pudo taparlo y como hacer ver que sí que estaba ilusionada en su hijo. Entonces en el momento en que da a luz es cuando ya se constata, ya se hace real que ese bebé ha nacido. Entonces ya lo que ello representa, ¿no? El tema de cuidados y responsabilizarse de ese hijo. Si en el momento del embarazo habían dudas de esa maternidad, esa depresión posparto puede venir en ese momento, porque ya es real, ya tiene a su hijo con ella. Esto ocurre, como os digo, porque se reprimen muchas emociones en el momento de quedarse embarazada. Pero habitualmente no suele ser este el caso. Suelen haber otros motivos mucho más importantes que de alguna manera justifiquen esta depresión. ¿Cuáles son esos motivos? Pues vamos a verlo enseguida y os voy a poner un ejemplo. Es el ejemplo de estas muñecas rusas que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sabréis enseguida a qué me refiero. Son estas muñecas rusas de porcelana, que es una muñeca grande que la muñeca pues tú la abres y en su interior hay otra muñeca que es un poquito más pequeña. Entonces la sacas y a su vez también la puedes abrir. La abres y en su interior hay otra muñeca un poco más pequeña que a su vez la sacas y la abres y ese proceso sigue ocurriendo, cada vez la muñequita es más pequeña, ¿no? Pues este ejemplo os lo pongo para que entendáis que los embarazos funcionan de la misma manera. Es decir, una mujer que se queda embarazada a efectos del inconsciente, es decir, el inconsciente no hace diferencia de la hija, por ejemplo, para que me entendáis, cuando se queda embarazada a su madre cuando se quedó embarazada de la hija. Es decir, para el inconsciente viene a representar lo mismo. Es decir, que un embarazo de la madre vendría a ser lo mismo que el embarazo de su hija. Porque, si os dais cuenta, es una repetición, vuelve a ocurrir lo mismo. La madre se queda embarazada de la hija se hace mayor y llega un momento en que la hija se convierte en madre. Es un proceso, es una cadena que continúa. Y como os digo, el inconsciente no hace diferencia de lo que le ocurrió a la madre embarazada y a su hija cuando se queda embarazada. ¿Qué os quiero decir con esto? Que muchas veces esa depresión posparto no corresponde realmente a la hija, corresponde a la madre que no tuvo depresión, no tuvo ese síntoma, pero de alguna manera se lo pasó a su hija y esta a su vez
cuando se convierte en madre es cuando expresa, es cuando manifiesta esta depresión posparto, que como os digo no es realmente de ella, es de su madre. Como os digo, hay que descartar que en el embarazo de esta mujer pues no hayan acontecimientos que puedan justificar una depresión. Obviamente estamos hablando aquí de un exceso, es decir, una depresión que viene repentina y no hay un motivo que pueda justificarla. Entonces ya estamos hablando de un exceso y ese exceso a su vez está hablando de algo que ocurrió arriba en el árbol, de su madre cuando estaba embarazada de ella o quizás de la abuela. Como os digo, los embarazos se comunican entre sí, son como estas muñecas rusas que están evidentemente interconectadas unas con otras. Habría que investigar en la historia familiar qué fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a la madre. Si no le ocurrió nada, pues habría que descartarlo y ir a la siguiente mujer del árbol familiar. ¿Qué sería, en este caso, la abuela? ¿Qué pasó con la abuela cuando se quedó embarazada o cuando dio a luz a uno de sus hijos? Muchas veces ocurre, pues por ejemplo, un ejemplo concreto, pues puede ocurrir que la abuela en el parto perdiera al bebé. Entonces esa memoria se queda en el inconsciente familiar y pasa a través de los siguientes hijos de esta abuela. Entonces, una nieta, por ejemplo, al quedarse embarazada y dar a luz, de repente le puede entrar esa depresión posparto y no hay un motivo que lo justifique. Un motivo consciente, un motivo real. Pero en el momento en que empezamos a tirar del hilo y empezamos a indagar en esa historia familiar, podemos llegar a descubrir que esa depresión era de la abuela, porque perdió a uno de sus hijos en el parto, o a un bebé, o a un niño muy prematuro. Entonces, cuando llega un nuevo nacimiento, el inconsciente puede activar esa información, ese drama vivido por la abuela y que evidentemente no fue capaz de gestionarlo, de darle una solución, siempre llevó el luto de ese hijo fallecido y alguien tiene que repetir esa historia para de alguna manera liberar a esa historia familiar. Espero que este vídeo síntoma os guste. La verdad es que es un síntoma bastante curioso y es algo muy habitual. Hay muchas mujeres que al dar a luz pues son diagnosticadas de este síntoma, pues bueno, pues usted sufre de depresión posparto y aquí no pasa nada. Pues no, señores, hay que investigar un poco más y hay que descubrir por qué esa mujer está teniendo esa depresión. Y vuelvo a insistir, cuando no hay un motivo que pueda justificar esa depresión. Entonces ahí es donde tenemos que recurrir al árbol genealógico. Una vez identificada la historia, y aquí es donde surge lo más espectacular de todo, ¿no? Que cuando identificamos esa historia, por ejemplo, de la abuela que perdió a un bebé, o de la madre que tuvo un hijo y tuvo que criar ese hijo ella sola y fue un gran drama, cuando identificamos esa historia, como os digo, esa depresión posparto desaparece, se esfuma, porque la hemos sacado a la luz, la hemos evidenciado. Al final, por fin, un descendiente ha podido liberar todo ese dolor de su historia familiar. Y nada más, muchas gracias. Como siempre os digo, suscríbete a mi canal. Bueno, pues ya has visto la campanita que está por aquí abajo, tienes que darle clic y de esa forma te llegarán las notificaciones de los próximos vídeos que vayamos subiendo en este canal. Gracias y como siempre, hasta la próxima.